Buenas noches, mi nombre es Claudia Moreno, yo soy agente inmobiliario en la ciudad de Miami, trabajo con eXp Realty y pertenezco al grupo de agentes inmobiliarios más grande de los Estados Unidos de habla hispana, que se llama C5. Trabajo con un grupo, tengo un equipo de expertos con los que trabajo, abogados, contadores, prestamistas, para que la inversión sea más rápida, más fácil y sobre todo más segura. Mi invitado de la noche de hoy es un prestamista, pero antes de comenzar con este webinar que va sobre financiamiento y cómo financiar en los Estados Unidos si eres extranjero, quiero darles un poquito o contarles un poquito qué es lo que está pasando en la ciudad de Miami y por qué todo este boom en la ciudad de Miami. Y es que nosotros estamos, o sea, el estado de la Florida en este momento es el estado número uno con mayor crecimiento. La migración que estamos teniendo doméstica es grandísima. Son 1.217 personas que están entrando aquí diariamente de otros estados, Nueva York, California, Chicago, Texas. Además, somos el segundo distrito financiero después de Nueva York. Somos el segundo distrito médico más importante, segunda ciudad después de Dubái en branded cities. Esto quiere decir que marcas como Porsche, Aston Martin, Fendi buscan a la ciudad de Miami para construir sus proyectos. Además, estamos de número uno en crecimiento de tecnología. Tenemos una infraestructura maravillosa, el aeropuerto, el puerto de Miami. Se está construyendo ahorita un proyecto muy bonito que se llama Connecting Miami, donde se está invirtiendo 840 millones de dólares y está buscando conectar el distrito médico con las playas y los venues, ¿ok? Se va a construir un puente espectacular que se llama el Signature Bridge, que va a ser muy icónico de la ciudad de Miami, así como San Francisco tiene el Golden Gate, pues nosotros vamos a tener el Signature Bridge, que además le va a dar mucho valor a las propiedades que están alrededor. Y tenemos una cosa muy importante, que es que en Florida no se pagan impuestos al Estado. Entonces, mucha de esta migración es por esa razón, ¿no? Que gente que se está viniendo a otros estados porque aquí no pagamos impuesto estatal. Entonces, hay más de 120 compañías que se están instalando aquí y todo esto en qué se traduce, en que sigue la demanda en las propiedades tanto de venta como de renta. También tenemos muchísimos eventos que pasan durante todo el año, en la Fórmula 1, la Media Maratón de Miami, el Art Basel, que hacen que venga gente de todas partes. Entonces, todas estas personas necesitan dónde vivir y a dónde alquilar. Entonces, la tasa ocupacional sube. Eso es un poquito lo que está pasando en Miami en este momento. Entonces, ahora voy a presentar a mi invitado, que es César Maraver. César es prestamista, trabaja con Novus Home Mortgage. César, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por estar aquí hoy, César. Yo creo que todos como latinoamericanos hemos estado en ese momento que buscamos como resguardar nuestro patrimonio y queremos hacerlo de una manera fácil, de una manera rápida, pero sobre todo de una manera segura. Entonces, por eso quiero que conversemos un rato esta noche y que nos cuentes sobre todo, o sea, para comenzar, quiénes son ustedes y a qué se dedican. Así es, Claudia. Gracias, buenas noches. De nuevo, Novus Home Mortgage es el brazo hipotecario de un banco de Wisconsin que se llama Ixonia Bank. Nosotros tenemos presencia en todo el país y tenemos una amplia experiencia en préstamos para extranjeros. Y una de las preguntas que siempre recibimos durante estas primeras reuniones es la incertidumbre de si es posible o no comprar como inversionista en los Estados Unidos teniendo simplemente una visa de turista. Y la verdad, Claudia, que a pesar de que suene bastante extraño, es muchísimo más sencillo y menos riguroso el proceso de aplicación de un crédito para inversionista extranjero que para un residente fiscal o un ciudadano americano. Tú hablabas algo bien importante de todas las condiciones que tiene el sur de la Florida y Miami en especial. Y mira, la verdad es que Miami es una ciudad que es la ciudad que está de moda y ha estado de moda durante mucho tiempo y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, de infraestructura, realmente es asombroso. Yo quiero darles a ustedes una,
unos parámetros generales de lo que es el proceso de aplicación y las condiciones generales luego y el objetivo de esta conversación es darles los puntos más importantes y que luego en reuniones posteriores a este evento podamos hablar uno a uno con Más ustedes detalle. y podamos aclarar dudas o cosas particulares que ustedes puedan tener de este proceso de aplicación. Los invitamos que si tienen alguna pregunta, simplemente la coloquen en el chat y haremos todo lo posible por contestarlas al final de la presentación, o si no, estamos con mucho gusto, podremos agendar reuniones con cada uno de ustedes. Sí, si tienen cualquier pregunta, por favor escríbanla en el chat. Yo voy a estar pendiente y al final ya de la conversación, pues vamos a estar revisando y vamos a estar contestando todas las dudas que tengan. César, ¿cuáles piensas tú que son como las razones para invertir en finca raíz aquí en la ciudad de Miami? Mira, hay distintas razones y podemos resumirlas en 5 principales. Una, la protección del patrimonio. Claudia, como hablamos muchas veces en nuestras reuniones de equipo, la misión nuestra es ayudarlo a concretar la protección de su patrimonio a través de dolarizarlo en unos activos que mantengan su valor y lo aumenten de manera progresiva. Esa es la misión más importante. Cada uno de nosotros hemos estado del lado que están ustedes en nuestros países de América Latina con muchas incertidumbres, con temas de devaluación, con temas de inflación. Y bueno, el tema de mantener el dinero no bancarizado, como ocurre en muchos de nuestros países por las razones de controles, corralitos, etcétera, definitivamente ante una situación de alta inflación y devaluación ya deja de ser una opción atractiva. Cuando yo tengo cualquier cantidad de dinero y cuando lo empecé a guardar, la tasa de cambio del peso estaba en 3.000 y ahora ha llegado a 5.000 y está entre los 4.500, realmente se hace bien cuesta arriba mantener el valor real de esos ahorros. Uno, protección del patrimonio, dolarizar, tener comparar lo que significa el riesgo de tener sus activos en moneda local versus en dólares americanos. Otro elemento muy importante, la revalorización sostenida de la finca raíz en los Estados Unidos. Hablemos en términos país, en términos nacionales, 6% en promedio, pero si vamos al sur de la Florida, donde estamos ubicados y es el producto de esta reunión, está en muchas ocasiones por encima del 15%. Eso es algo muy importante. El marco legal estable, condiciones y leyes que protegen a la inversión no solamente extranjera, sino a la inversión en finca raíz. Y eso conlleva al último elemento, que son todos los beneficios fiscales que puedes obtener producto de realizar una inversión en finca raíz. Y ahora, ¿cómo funcionan los préstamos para extranjeros aquí en la Florida? Ya, yo quiero darles unos parámetros generales para luego entrar en algunos detalles más específicos. Todos los préstamos para extranjeros tienen un plazo de 30 años. En su mayoría son tasas fijas, a pesar de que hay algunas opciones de tasa fija los primeros 3, 5, 7 o 10 años, pero podemos hablar en términos generales que son préstamos a 30 años, tasa fija. El monto mínimo de inicial para préstamos de inversionistas extranjeros es el 30%, ¿verdad? Y quiero volver a 3 elementos importantes dentro del tema que hablábamos inicialmente de la protección del patrimonio. Hay 3 objetivos de nosotros con Claudia, con el equipo y con todo este grupo de profesionales que trabaja con nosotros. Hay que esta protección del patrimonio hacerlo de una manera sencilla, porque el proceso es realmente bastante simple, de manera rápida, porque luego que ustedes nos entregan sus documentos, 24, 48 horas ya tienen una carta de preaprobación. Y el tercero y más importante de todo es de manera segura
y de manera confiable, ya que el elemento de la compañía de título realmente es fundamental para que ustedes tengan la certeza y la transparencia de todo este proceso de compra, cosa que en nuestros países algunas veces no es así y realmente se llegase a convertir, Claudio, en un acto de fe comprar una propiedad porque hay muchos cabos sueltos en el proceso. Ahora, César, como extranjero, perdón, Sí. muchas preguntas que yo recibo. O sea, ¿necesitas tener una visa para comprar una propiedad en los Estados Unidos? Sí, efectivamente. Hablemos brevemente de los documentos. Necesitas tener una visa americana o una ESTA, que es al final una visa, un pasaporte vigente de Pero tu puede ser país. visa de cualquier tipo. Yo puedo comprar con visa de turista. Absolutamente, absolutamente. Y la propiedad es una propiedad de inversión porque usted no va a vivir en esa propiedad, puede utilizarla, puede venir en el lapso de tiempo que su estatus migratorio le permita y utilizarla y el resto del tiempo puede total o parcialmente hacer rentas cortas o rentas largas. Necesitas tener cuenta dentro de los Estados Unidos. Sí, eso es otro elemento importante. Debes tener una cuenta en los Estados Unidos. Esa cuenta puede ser a título personal o a título de una corporación con la cual puedes hacer la compra. No tienes que tener una cuenta bancaria con nosotros, la puedes tener en cualquier banco de su preferencia. Y eso es otro elemento también que le da claridad y transparencia a todo este proceso. ¿Y qué necesito? O sea, ¿cómo se hace esa verificación de ingresos? Fíjate, hay varios elementos que se verifican y podemos hablar en resumen de 5 pasos. La verificación de documentos, la verificación de la residencia del comprador inversionista fuera de los Estados Unidos, su verificación de ingresos, la verificación de los fondos y luego pasamos a la parte de la carta de preaprobación, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la verificación de ingresos, tenemos 3 modalidades para resumirla. Uno, si el inversionista es un empleado, requerimos una carta de su empleador donde establezca sus ingresos de los últimos 2 años. Tenemos un modelo que luego podemos, en las reuniones que tengamos, podemos compartir. Es muy sencillo. Esa es la primera opción. La segunda opción es cuando eres un empresario o un profesional independiente. Allí necesitamos simplemente una carta de su contador donde establezca el porcentaje accionario que usted tiene en la compañía y sus ingresos durante los últimos 3 años. Es importante decirle que esta carta no requiere ningún tipo de soportes, declaraciones de impuestos en el caso de los que se conectan desde Colombia, del DIAN, ni de ninguna otra autoridad. Simplemente la carta que establezca la información que solicitamos en base a sus ingresos y las credenciales del contador que está haciendo esa carta. Ahora, Claudia, la tercera y más comúnmente usada por los inversionistas extranjeros para efectos de verificación de ingresos es lo que se llama en sus letras, en sus iniciales en inglés, DSCR. Ese método, que es el Debt Service Credit Ratio, es simplemente que la verificación del ingreso, es decir, la fuente de repago del servicio de la deuda, no es con los ingresos que genera el inversionista, sino es a través de la renta que genera esa propiedad. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿eso cómo se determina? Es muy sencillo. El banco hace una tasación del valor de mercado de la renta de esa propiedad en la cual usted está invirtiendo y esa propiedad no tiene que estar rentada, no tiene que mostrar un contrato, simplemente es la verificación que el valor de mercado de la renta o el alquiler que genera esa propiedad sea igual o superior a el valor del pago mensual de la deuda. Y ese pago mensual tiene 5 elementos principales: capital e intereses, los impuestos locales, las pólizas de seguro y la asociación de propietarios. ¿Y consideras que es mejor como extranjero comprar a nombre de una compañía o comprar a nombre a título personal? Mira, hay muchas razones para pensar que la forma más adecuada es a través de una compañía. Y allí tenemos
elementos de distinta índole. Uno, de protección patrimonial, porque está a nombre de una LC, una empresa donde debe tener por lo menos 2 socios, no importa el porcentaje que tenga, pero 2 socios. Otra, y la más importante, son razones fiscales. Si usted vende una propiedad y tiene una ganancia de capital, porque compró la propiedad en $300,000, la vendió en $400,000, si la propiedad está a nombre de un residente, de un no residente fiscal americano, es decir, un extranjero, en el momento de cierre, la compañía de títulos, que ya luego vamos a hablar de ella, está obligada a hacer una retención. Sin embargo, si usted compra la propiedad a través de una empresa americana, una LLC, una empresa constituida en la Florida o en otro estado, esa retención no se produce. Además, comprar en una empresa da otros beneficios, como por ejemplo el beneficio de la depreciación, donde eso es un concepto contable que se va acumulando y eventualmente, si usted quiere venir a los Estados Unidos y hacerse residente fiscal, esa pérdida fiscal puede ser cruzada con sus ganancias personales porque usted declara una LLC en su declaración personal. Yo soy economista, yo no soy abogado ni contador, pero en mayor detalle ustedes pueden validar toda esta información con su contador cuando estén haciendo el proceso de constitución de la empresa. No importa que los socios de la empresa sean extranjeros. Y bueno, entonces como dijimos, el proceso de preaprobación es muy sencillo, o sea, y tienes, tú lo das con 24, 48 horas, dijiste, más o menos. Cuando uno está buscando una propiedad acá, es clave, si vas a financiar, tener esa preaprobación, porque primero sabemos qué monto vamos a buscar en la propiedad, porque a lo mejor tú tienes $200,000, pero de pronto te puedes comprar una de 400 si se Así te es. de financiamiento. Entonces, esta carta es muy importante tenerla antes de comenzar a buscar, y si se va a comprar cash, entonces se pide una prueba de fondos, porque pues cuando tú vas a ofertar, pues tienes que demostrar que están los fondos o que está la preaprobación del banco. Hay una cosa que me parece a mí que es muy importante, que es hablar un poquito de la casa de títulos y del escrow account, porque muchas veces como extranjeros, yo acabo de tener un caso, por ejemplo, de un cliente que nunca había invertido acá y le tocaba hacer un giro de $150,000. Entonces él me decía: Claudia, tengo miedo porque yo voy a girar $150,000 y ajá, ¿a dónde los voy a girar? O sea, y si después pues me roban o hay fraude o lo que sea. Entonces, aquí se maneja una figura que es la casa de títulos, que es un grupo de abogados que van a velar por la transparencia de tu transacción. Entonces, hay una cuenta que se llama un escrow account, que es una cuenta que no genera intereses, en donde esos giros se van a hacer. O sea, la plata que uno gire para dar la inicial y todo hasta el cierre se va a hacer con esa cuenta y va a ser con esos abogados que, como les dije, van a estar velando por la transparencia de la transacción. Eso es algo que es bastante importante un poco de conversarlo, pues porque da tranquilidad y genera seguridad. Así es, Claudia. Definitivamente eso es un elemento que es muy importante explicar. Y luego, por favor, recuérdame cuando terminemos este tema, volver un paso atrás con el tema de verificación de fondos y de legitimación de capitales, que es un elemento también muy Exacto, eso es lo importante a que hemos mencionar. conversado. Ujú. Pero como tú comentas, el tema de la casa de títulos es algo que garantiza la transparencia y la seguridad de la operación. Si usted en algún momento escucha de un banco, de un realtor o de alguien que le esté ofreciendo un proyecto, sea en preconstrucción o sea un proyecto terminado, que le diga, adelánteme un dinero o deme estos fondos, simplemente yo le sugiero que apague el computador y borre ese número, porque aquí no hay en todo el proceso elementos que se hagan fuera de la compañía de títulos, con la excepción de el pago de el avalúo o el appraisal de la propiedad, que es un paso previo al análisis de su crédito bancario, o es el paso inicial de ese Sí. proceso. La Hay ciertos compañía de títulos, requerimientos que, o sea, está el avalúo, está la inspección, que son cosas como pequeñas, pero ya correcto. esos giros y esas cosas se hacen a esta cuenta Así de... es, así es, así es. Aquí hay dos elementos. Usted puede comprar una preconstrucción y tiene un acuerdo de pago con la constructora
con un documento firmado y con unos tiempos y unos hitos de esos desembolsos. Pero asumamos que usted está comprando un apartamento que Claudia les está mostrando en Miami Beach y es una construcción existente. Bueno, durante ese proceso, usted luego que tiene la cuenta en los Estados Unidos, la figura de la compañía de títulos son unos abogados que velan por la revisión del título de propiedad de la vivienda o el bien que usted está comprando, su tradición legal y que esté limpio de todo gravamen, de todo elemento. La compañía de títulos recibe los fondos que el banco liquida. El banco ni siquiera le paga directamente al vendedor. El banco liquida el préstamo a la compañía de títulos y es la compañía de títulos cuando verifica que todos los pasos de la transacción se han llevado de la manera adecuada, la verificación de las pólizas de seguro, de la póliza del título de propiedad, porque a pesar de que hay una revisión exhaustiva de la tradición de esa propiedad que no tenga ningún gravamen, usted compra además una póliza de seguro que le permite que a lo largo de la vida del préstamo, si en algún momento aparece un acreedor o alguien que no fue detectado durante el proceso de revisión, quien se encarga es la compañía de seguros por velar, arreglar o subsanar cualquier situación. De manera que eso es muy, muy importante. Y todos los desembolsos que usted haga de ese 30% inicial lo va a hacer no al vendedor, sino lo va a hacer a la compañía de títulos. Y como te comentaba, Claudia, al final del proceso, cuando todo esté absolutamente revisado y claro, es que esa compañía de títulos le paga lo que corresponde a el vendedor, paga las comisiones, las pólizas y Sí, son ellos todos quienes se los encargan elementos de todo. relacionados a la operación. Exactamente. Eso es muy, muy importante. Sí, eso es algo muy importante. Querías que conversáramos un poquito de los requisitos de verificación de fondos. Sí, sí, eso es un elemento que dentro del proceso de aplicación es bien, bien importante y es donde realmente hay mayor verificación y escrutinio, que son el origen y el destino de los fondos. Los fondos para el momento de aplicación pueden estar en su país de origen. Usted puede tener una cuenta en los Estados Unidos al momento de la aplicación, es lo ideal. Y si tiene el dinero ya en los Estados Unidos, es la situación ideal. Ahí necesitamos dos estados bancarios, ¿verdad? Donde estén los fondos en la cuenta de la persona o la empresa que va a comprar la propiedad. Y si el dinero está al momento de la aplicación en su país de origen, nos entregan tres estados financieros, tres estados bancarios de esa cuenta. Y lo importante es que la salida del dinero venga de la cuenta del mismo titular, tanto persona natural o persona jurídica. Usted puede tener el dinero en su país de origen, en su cuenta personal, y transferirlo a la compañía que usted puede constituir en los Estados Unidos con el fin de hacer esa inversión. Pero debe haber una correlación y una trazabilidad del origen y el destino de los fondos. Eso es un elemento muy importante y que los fondos deben reposar por lo menos 3 meses en su cuenta en su país de origen y por lo menos 2 meses en la cuenta en los Estados Unidos. Es decir, que usted debe tomar sus precauciones, previsiones. Si no tiene aún una cuenta, pues eso es uno de los pasos importantes que debes tener, Claudia. Bueno, y de hecho, yo creo que ustedes dan, porque hay como varios pasos que no debes hacer cuando vas a pedir un crédito también, ¿no? O sea, Así cosas es, que debes como mantener para pedir un crédito. así es, así es. Y César, hay otro punto que quería hablar que son los gastos de cierre, que Sí, aparte de la compra del inmueble, pues hay siempre unos gastos de cierre que me parece importante también comentarlo, pues porque la gente tiene que saber sobre estos gastos. claro, claro. Eso es un tema también importante porque en muchos de nuestros países esa figura o no existe o si existe no está un tanto desdibujada. Como les comentaba, la inicial mínima es el 30% del valor de la propiedad y aprovecho para comentarles que el valor de referencia de la operación no es el precio de venta, es el valor que arroje el avalúo o la tasación de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, los gastos, usted tiene allí
tres elementos, que son la inicial, que es el 30%, tiene unos gastos de cierre. Esos gastos de cierre podemos hablar en promedio de un 5%, equivalente a un 5% del valor del préstamo. Y esos gastos de cierre tienen varios componentes. Uno de ellos son los impuestos, las tasas y todo el pago a las autoridades federales o locales de distintas estampillas, impuestos, etcétera. Tiene elementos de seguro, el seguro de la propiedad, el seguro del título. Tiene también una pequeña porción de lo que se llama un escrow account o un fideicomiso que no tiene nada que ver con el de la compañía de títulos. Es una retención que el banco le hace equivalente a 2 o 3 meses del pago de impuestos y de seguro que está reflejado en su estado de cuenta. Es un dinero suyo que el banco tiene equivalente a esos montos. Y luego tiene tasas, o comisiones que están en el proceso. Cuando tengamos una conversación en detalle con ustedes, podemos ir un poco más a uno por uno de esos elementos y ustedes pueden ver, porque la operación está documentada de principio a fin y hay lo que se llama unos closing disclosure, que son información de todos los elementos del cierre que usted va a tener a lo largo de la transacción. Y es importante, Claudia, decir que desde el momento que usted obtiene esa carta de preaprobación bancaria, asumamos que usted ya tiene una propiedad vista con Claudia y ese mismo día usted entra en contrato. Bueno, el lapso de cierre desde el momento que usted entra en contrato hasta que usted va a la compañía de título, a la mesa de cierre, normalmente es un lapso de entre 30 y 45 días, mucho más cercano a los 45 días porque hay un proceso de avalúo, de verificaciones, etcétera. Pero ese es el lapso que es importante que ustedes tengan en cuenta. Y el otro elemento que forma parte de estos desembolsos al momento del cierre, y repito, el 30% inicial, los gastos de cierre con estos elementos, usualmente hay la figura de las reservas. ¿Qué son las reservas? El banco le puede solicitar que usted muestre en su cuenta, y eso no es un desembolso de su parte ni es una transferencia a nadie de ese dinero. Cuando se refiere a las reservas, por ejemplo, el banco le pide que muestre 3 meses de reserva, es que en su cuenta personal al momento del cierre tenga usted 3 meses equivalentes al servicio de la deuda, capital, intereses, impuestos y seguro. Ese dinero que usted muestra en sus estados bancarios al momento del cierre, al día siguiente usted dispone de esos fondos porque no es una retención de ningún tipo, es simplemente parte del proceso de cierre de una compra de un inversionista extranjero. Bueno, entonces, como extranjero generalmente se presta entre un 70 y un 50%. Cuando estás comprando en preconstrucción, necesitas tener, digamos, una liquidez del 50% porque son pagos que vas a ir haciendo eh, por porcentaje, 10%, un 20%, otro 10%, hasta que llegas a un 50%. Eso lo tienes que hacer cash, y luego en preconstrucción generalmente se financia el 50% al cierre. Hay algunos proyectos que están permitiendo un down payment del 30% y que pueda financiar un 70%. Yo quiero aquí, que creo que tenemos varias preguntas. Bueno, ¿con qué documentos evalúan el préstamo? Creo que ya más o menos contestaste esa pregunta. Estoy en renovación de visa. ¿Sirve o debe estar vigente la visa? La visa al momento de la aplicación debe estar Está vigente. vigente. Ajá. Entendemos mucho los retrasos y los tiempos de espera para una renovación de visa, pero lamentablemente eso es algo que escapa de nuestro control. Pero sí, debe estar una visa vigente. Los taxes, me preguntan por los taxes para personas que tienen visa de turista. No hay una solicitud para una aplicación de inversionista, no necesitamos en lo absoluto ver sus taxes de su país de origen, no para nada, en ninguno de los procesos. Con la carta del contador que valide
Y hay un elemento acá importante también, Claudia, que forma parte de la función del contador en su país de origen, que es la verificación de su residencia fuera de los Estados Unidos. Eso quiere decir que su contador le hace una carta donde dice el señor Rodríguez vive en tal ciudad, en tal dirección desde hace tanto tiempo y es dueño de su vivienda. Eso va complementado con una referencia bancaria en su país de origen que no es para verificar fondos, sino para verificar que tiene una relación con una institución bancaria y un recibo de servicio. Eso es parte de esos documentos de la primera pregunta que no habíamos mencionado aún. Y los taxes que se paga por la propiedad son aproximadamente el 1,8%, entre el 1,8 y 2% del valor de la compra. Esos son los taxes que declaras aquí como taxes de la propiedad. Sí, para decirlo en otros términos, son los impuestos municipales de la propiedad que están colocados en función a cada ciudad tiene unos parámetros, pero ese porcentaje que dice Aproximadamente eso, Claudia es ese, sí, 1,8-2%. correctamente. Así es. Ese préstamo con la garantía es con la garantía de la propiedad, una hipoteca. Sí, es una hipoteca de primer grado sobre la propiedad, efectivamente. La compañía de títulos es una entidad estatal dentro de la Florida o podemos encontrar diferentes casas de títulos sobre las cuales debamos elegir. Hay Hay muchas, muchas, o sea, hay muchas. tú puedes escoger la casa de títulos con la que quieras trabajar. Generalmente, pues uno como realtor tiene un equipo con el que trabaja, como yo dije al principio, o sea, yo por ejemplo tengo la casa de títulos con la que siempre trabajo y confío, contador y prestamista. Entonces, pero sí, o sea, puedes elegir, si quieres trabajar con otra compañía, pues pudieras perfectamente trabajar. Uno da las recomendaciones, pero pues pueden escoger si ya han trabajado anteriormente o si conocen otra, pues puedes elegir con quién trabajar. Claro, y allí es importante mencionar, Claudia, que los parámetros de revisión y de rigurosidad son estándar independientemente de la compañía de título con lo cual usted trabaje. Y recalcando un poco el tema de la seguridad y la confianza en una operación donde el inversionista extranjero está dando el 30% y el banco está aportando el 70%, yo les garantizo que el banco va a velar que esa revisión de documentos que definitivamente lo favorece a usted también es muy importante para el banco, de manera que tanto la persona, el inversionista que está colocando el 30 como el banco que está colocando el 70 debe tener la seguridad y la garantía de la transparencia de la operación. Y eso es un elemento que es ganar, ganar para ambas partes. ¿Qué tasas se están manejando actualmente? Mira, podemos hablar de rangos de tasas porque la tasa depende de el porcentaje del inicial que usted dé, el tipo de propiedad que esté comprando, el plazo del el crédito que esté tomando, pero podemos hablar de rangos entre los 6 y los 8%. Ese es el rango de tasas, que en algunas ocasiones son inclusive hasta mejores que tasas locales de algunos créditos convencionales. Aquí me preguntan, ¿el producto que ustedes ofrecen es solo vivienda o también bodegas en planos? Mira, yo particularmente trabajo más residencial, em, pero pues como te digo, trabajo con una compañía bastante grande. Hay gente que se dedica más a esta parte que es más comercial. Entonces, en cualquier caso, igual te puedo poner en contacto con algún agente que maneje esta parte un poco más, porque lo mío es más residencial. Sí, los créditos comerciales son más un traje a la medida dependiendo de muchos parámetros. Así es. Ah, bueno, yo respondí como realtor. Eh, las inversiones que aconseja, que si es mejor persona natural o jurídica, ya lo explicamos un poquito, que es mejor comprar a nombre de compañía si eres extranjero. No sé si quieres volver a decir algo de eso. Bueno, como comentaba, hay elementos de protección patrimonial, hay elementos fiscales de retención al momento de que tenga una ganancia de capital la venta de la propiedad. Se evita esa retención. Esa retención está dependiendo del monto de la venta, puede ser el 10 o el 15%.
si la venta de la propiedad está a nombre de una persona natural extranjera. Por el contrario, si eso está hecho a nombre de una corporación, que al final del día es una figura jurídica local, usted no tiene una retención, sino simplemente ese pago de impuesto a la ganancia lo va a realizar dentro de los lapsos normales de una compañía en los Estados Unidos, y obviamente tendrá allí el manejo contable de ganancias y gastos, y podrá hacer con su contador los números que correspondan. Tiene mucho más flexibilidad y libertad del manejo de eso a través de una corporación. Y la última pregunta que me hacen aquí es ¿qué gastos anuales tiene la LLC? Ah, bueno, mentira, ya entró otra. Depende por estados, pero en el estado de la Florida tiene una renovación del registro que, si mal no recuerdo, está en el orden de los $300 al año, y Mm, obviamente la realización de la contabilidad de la empresa, que ya eso varía en función a la tarifa que su contador le, le facture. Pero efectivamente en la Florida tienes una renovación anual del registro de la corporación. Al hacer una inversión como extranjero, ¿puedo solicitar la visa de residente? Mira, no. O sea, hay proyectos que te permiten aplicar para la visa, que son proyectos, unos proyectos que te dan una visa que se llama EB5. Ujú. Esos te permiten aplicar para la residencia. De resto, las inversiones, pues quedas como, o sea, quedas con tu inmueble acá, pero eso no te da visa de residente. No, O hay sea, te tienes proyectos que ir a un particulares para proyecto eso. específico que sea de visa de residente, que generalmente, digamos, la compra o la inversión que tienes que hacer es de entre 800.000 y $1.000.000 para entrar en ese proceso de visa EB5. ¿Una sociedad colombiana puede ser la única socia de la LLC en la Florida? Eso es una buena pregunta para el abogado o el contador. Normalmente, por tema de planificación patrimonial, muchas personas, y le repito, esto es una pregunta para el contador y el abogado, muchas personas hacen un diseño, una arquitectura corporativa donde la propietaria de la LLC en la Florida es una empresa que está en una zona BVI, pero ya depende del diseño, el gusto y el manejo personal del inversionista. ¿Qué ingresos mensuales se debe tener para un préstamo de, por ejemplo, $200.000 y qué porcentaje de aprobación se tiene? Bueno, el monto, el valor de los ingresos es un cálculo que proviene de distintos elementos. Obviamente, el ingreso, si se hace una verificación de ingresos del inversionista, en lugar de que la fuente de repago sea la renta que genera la propiedad, que como les mencionaba es el más usado, obviamente si usted tiene una inversión de $200.000 y está dando un 30%, que son 60.000, el valor de no solamente capital más intereses, sino impuestos, seguros y asociación, sus ingresos en su país de origen deben ser suficientes para pagar ese monto. Pero es algo que se hace un análisis en el sistema y se determina lo que llamaríamos su ingreso calificable para el préstamo. Pero es algo particular que depende de las características del préstamo que usted esté tomando. No hay un parámetro que aplique para todo en general. Y una vez que se adquiere el bien, ¿cuál es el valor aproximado de impuesto predial? No sé específicamente qué es el impuesto predial, pero la propiedad, el valor de la propiedad es revisado por el tasador de la ciudad o del condado, mejor dicho. Entonces,
Si su propiedad tiene un valor de mercado, por decir un ejemplo, de $300,000, la tasación siempre es un valor menor al valor del mercado y el porcentaje de impuesto 1.5, 1.8, 1, dependiendo de Depende la del ciudad, condado. es Generalmente, aplicado. perdón, generalmente es eso. O sea, calcula generalmente el impuesto que vas a pagar entre un 1.8, es dependiendo de la zona, pero ponle entre un 1.8 y un 2% lo que vas a pagar de impuesto. Y al hacer la inversión para renta en la Florida, adicional a los impuestos de la propiedad, ¿qué impuesto se paga por los ingresos producto de la renta? Mira, esa es una pregunta interesante. En la Florida no hay impuestos sobre la renta a las personas naturales, solamente a las personas jurídicas. Ustedes, como inversionistas extranjeros, no son sujetos fiscales en los Estados Unidos y si lo hace la corporación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando usted compra una propiedad de inversión a través de una LLC, y de nuevo esto es una orientación, es una pregunta que su contador le puede dar en mayor detalle, usted va a tener unos ingresos por renta del alquiler de la propiedad y unos gastos del servicio de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, usted tiene una pérdida contable que es la depreciación, de manera que usted difícilmente va a pagar impuestos sobre esa corporación, asumiendo que tiene una propiedad dentro de esa corporación. Obviamente, hay unos rangos, unas escalas de impuestos a las corporaciones que en promedio en los Estados Unidos es el 21% de las ganancias. Otra cosa que es importante es que los servicios como el alquiler en el estado de la Florida no hay aquí no existe el IVA en los Estados Unidos, pero el sales tax tampoco para servicios no se paga. De manera que contablemente y desde el punto de vista fiscal es bastante sencillo. Bueno, ya esas son todas las preguntas. Yo les voy a dejar aquí mi correo. No sé si quieren podemos tener una sesión uno a uno. César tiene 5 cupos disponibles esta semana para personas que quieran saber un poco más sobre financiamiento. Aquí entra otra pregunta. César tiene 5 cupos disponibles para las personas que quieran hacer financiamiento. No sé si quieren escriban su email. Nosotros los contactamos. Yo igual voy a dejar mi correo y mi teléfono para cualquier duda que tengan, cualquier cita que quieran hacer, cualquier reunión, a la orden. Sí, Bueno, mira es que hay importante personas comentarle, que... Claudia, que cuando les mencionamos esto de que tenemos 5 cupos disponibles para esta semana, pero con todo gusto estamos dispuestos a atenderlos a todos que Por requieran supuesto. una reunión. Sí. Claro que sí, o sea, era porque sé que en esta semana precisa pues hay 5 cupos disponibles, pero estamos a la orden para lo que necesiten. Aquí entró otra pregunta. Mira, Erika quiere un cupo. Los créditos necesitan codeudor. Bueno, usted puede aplicar, si aplica como persona natural, pueden aplicar 2 personas al crédito. Obviamente, si lo hace a través de una corporación, la corporación puede tener tantos socios como usted decida. Y aquí hay, perfecto, aquí ya yo estoy dejando mi email y mi teléfono, estoy anotando los emails de ustedes. Nosotros los contactamos y hay una última pregunta que para rentar tipo Airbnb se requiere algún permiso en especial. Mira, hay muchas propiedades en este momento que están dando la opción de poder rentar en Airbnb. Airbnb no se puede hacer en todas partes porque el edificio como tal necesita una permisología especial o la casa necesita estar, tienes que tener una zonificación específica para hacer Airbnb. Sin embargo, pues muchas de estas propiedades las manejan grupos, hay compañías que entran y manejan como terceros o hay compañías que ya el proyecto las pone ahí como para que hagan el manejo de estos apartamentos. Entonces ellos te llevan absolutamente todo. Si eso te interesa, yo trabajo de la mano con una compañía que lleva Airbnb. Ellos se encargan de absolutamente todo. Bueno, eso te lo explico con más detalle si quieres después.
pero eso, o sea, si ya tienes una propiedad, tienes que sacar unas licencias. Si vas a comprar en algún proyecto, si quieres comprar en algún proyecto que ya tiene la permisología, pues ya ahí es hablar con la compañía y ver si necesitas alguna otra licencia aparte. Yo te puedo poner en contacto con la compañía con la que yo trabajo. Entonces, bueno, claro que sí, yo les mando, Andrés, yo mando, si quieres hacemos un Zoom y yo mando proyectos. Hay muchos proyectos ahora, dependiendo de lo que estén buscando, yo igual los contacto. Y bueno, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias César por toda la No, información gracias que a nos diste ustedes. esta Un gusto noche. conversar con todos ustedes y Eh, estamos a la orden para lo que puedan necesitar. Muy buenas no, muchas noches. gracias. Yo los estaré contactando y voy a pasar todos los emails para que cuadremos las citas con César, ¿ok? Mil gracias y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Dale, Gracias. hasta luego.